Todos los días a las 7 conversamos. Hoy nos visita Federico Freddy Storani. Es interesante hablar con Storani porque es un dirigente de muchísimo tiempo del radicalismo, de la escena nacional, abogado, fue diputado nacional varias veces, fue ministro del Interior del gobierno de la Rúa, cordobés, 75 años, dice su ficha técnica, y simplemente uno diría: hola Freddy, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es de tu vida política? Mi vida política está empeñada, casi toda mi energía, en dos objetivos: en reconstruir la identidad de lo que nosotros consideramos un radicalismo verdadero, auténtico, y darle visibilidad, porque creo que hoy adolece de ambas cosas. Yo identifico el radicalismo como el partido de la Constitución, decía Irigoyen. El propio Alfonsín, cuando hablaba en todos sus actos, cerraba con el preámbulo de la Constitución Nacional, enfatizaba en algunas cosas, como la Unión Nacional, por ejemplo. Pero yo creo que hoy el radicalismo también ha perdido aquello que lo distinguió en su momento, que fue sensibilidad social, con un acompañamiento prácticamente acrítico de todos los instrumentos más importantes que ha tenido este gobierno, que han significado un golpe durísimo, sobre todo para los sectores más vulnerables. Y en segundo lugar, la visibilidad es imprescindible para valer algo en política, para tener cierto protagonismo que no te haga ser simplemente un acompañante, como nos ha pasado en las últimas veces. Y qué difícil, Freddy, debe ser. Hablamos con Freddy Storani porque vos hablás de la democracia y de las instituciones, y alguien podría decir, bueno, ese lugar de la representación republicana hoy se la quedó un poco entre el PRO y la coalición cívica y la sensibilidad social. Hoy se la quedó el peronismo. Entonces, ¿cómo ubicar con mucha diferenciación al radicalismo ahí? Uno lo asociaría a lo territorial, a la cantidad de ciudades en varias provincias, en el interior de la provincia de Buenos Aires, a la red, a la territorialidad, más que al republicanismo, a la sensibilidad social. Corregime la mirada. No es que la corrijo, la complemento. Obviamente yo valoro mucho esto que podría conceptualmente, en lo que vos estás describiendo, calidad de gestión, buenas administraciones, transparentes, austeras, honestas, lo que le ha dado la posibilidad de renovar mandatos y le da lo que vos traducís correctamente como territorialidad. Ahora, supongamos que esos son islotes y que vos tenés que tener un cordón umbilical que los una a un proyecto nacional para que seas una opción de poder, un partido nacional. Bueno, esta segunda parte es lo que no tenemos. Y eso no sale, sin ser despectivo, con el cordón cuneta, que es muy importante hacerlo y tener el reconocimiento de tus vecinos. Eso sale con grandes definiciones que significan la posibilidad de una transformación en sentido diferente al rumbo que existe. Vamos a poner un ejemplo simple, porque forma parte de la llamada batalla cultural que nos han invitado y yo recojo el guante. Cambio. Se ganó con la consigna del cambio, ¿no? El cambio es un concepto neutro, puede ser bueno, puede ser malo. Muchos lo calificarán como bueno, yo lo califico como muy malo. En primer lugar porque los que dicen que Milei no miente, en realidad sí miente. Porque entre otras cosas dijo en primer lugar que el ajuste le iba a pagar la casta. Pregunto yo ahora, hagamos retórica. ¿Lo pagó la casta? No lo pagó la casta, salvo Adorni hizo un nuevo casta que no pagó ningún ajuste. El ajuste lo pagó la devaluación del 120% el segundo día de gobierno, que es una colosal transferencia de ingresos que soportaron en primer lugar los sectores de ingresos fijos, asalariados y fundamentalmente los jubilados. No son ninguna casta. En segundo lugar, se explica por el abandono absoluto de la obra pública. Cualquier ruta nacional que vos salís es una trampa mortal. Y te lo están diciendo ya dramáticamente
hasta el aumento en los niveles de accidentes que existen en las rutas nacionales. En tercer lugar, lo pagó el desfinanciamiento del sector universitario, de la educación superior, que la verdad es, si vos tenés que apostar a algo, tenés que apostar a la posibilidad de la educación y la salud de tu pueblo, que es tu mayor riqueza, más aún que los recursos naturales. Y en cuarto lugar lo pagó también el hachazo que existió sobre la ciencia, la técnica y todo esto. Entonces, allí se explican las 3/4 partes del ajuste. Entonces yo digo, no solamente el cambio es un cambio negativo con respecto a lo que había prometido, sino que además va en una dirección de repetir experiencias del pasado que sistemáticamente fracasaron. Hablamos con Freddy Storani. El radicalismo que vos imaginás, ¿a quién tiene como líder? No tiene hoy un liderazgo nítido. Lustó, definime a Lustó. Una oración para definir a Lustó. Martín Lustó. Es un dirigente extremadamente lúcido y muy bien formado, pero no aprovechó el momento cuando fue presidente del partido para formar ese proyecto nacional del cual hablábamos. Te diría Morales, que ya salió de la escena, Gerardo Morales. Tiene importancia en cuanto a lo que vos señalabas como poder territorial, sobre todo en el norte. Tiene una influencia muy importante en lo que es el aparato político del partido en el norte, su organización política, influye sobre Tucumán, influye sobre las provincias del norte, pero hoy está en un segundo plano con respecto a la posibilidad de un liderazgo que tuvo en otra época. Rodrigo de Loredo. Se autoexcluyó del radicalismo. Él planteó la posibilidad de hacer una elección abierta con La Libertad Avanza. Eso está fuera del radicalismo. Puyaro. Bueno, Puyaro es una figura que sin duda alguna tiene proyección. Gobierna una provincia densamente poblada y productiva. Lo está haciendo razonablemente bien, a pesar de que tenía desafíos muy, pero muy importantes en materia de seguridad. Ahora él ya prácticamente ha elegido el camino de su reelección. No solamente se modificó la constitución de la provincia de Santa Fe, sino que además él va por un segundo mandato. No es candidato para esta próxima. Pero además tiene bastantes puntos de coincidencia con el gobierno nacional y uno diría que apoyaría a Milei, Puyaro, en términos generales. Bueno, yo creo que es una de cal y una de arena. Por momentos se diferencia, y se diferencia fuerte, en toda la cuestión productiva, por ejemplo, en una mayor sensibilidad de tipo social, y por otros momentos trata de mantener un armado provincial, local, que le permita sumar otros sectores para mantener el poder. Entonces lo hace dar cierta flexibilidad. Ahora, yo creo que para comparar uno con otro, ya que estamos gobernador por gobernador de provincias importantes, es mucho más radical Puyaro que Cornejo. Ahí está, porque te iba, Sofía Diamante me sopla. Preguntale por Cornejo, que es un gobernador importante, Y Mendoza. claro, bueno, él tiene prácticamente una alianza con La Libertad Avanza. Sí. Y entonces eso ya está clarísimo. Nosotros, por lo menos el sector que yo pretendo liderar en algunos aspectos, ayudar y apoyar en otros, que se llama radicalismo auténtico, está en las antípodas de lo que representa Esdero, Cornejo y demás. Lo cual es un fenómeno transversal, porque vos me hablabas del pro-republicanismo. El pro ha sido absorbido por La Libertad Avanza, y La Libertad Avanza de republicanismo no tiene nada. Si hay algo que no tiene este gobierno, es que es un gobierno constitucional. El decreto 7023 es inconstitucional, lo dice hasta Sapsay, que públicamente votó por, no te estoy citando Gil Domínguez. Lo dice el 99% de los constitucionalistas. Del mismo modo que el decreto 941, que se necesita urgencia entre gallos y medianoche a fin de año, para el 1 de enero entró en vigencia, permite que la CIDE, que recibió enormes recursos, como vos bien lo sabés, que no están controlados ni auditados de ninguna, todas sus operaciones sean encubiertas. Y permite entonces que en esas operaciones descubiertas, a vos, a mí, a cualquiera venga y me detenga sin necesidad de tener una orden judicial previa. ¿Eso es derecho, Estado de Derecho?
No, eso va al camino al estado de excepción, que es lo que requiere, desde mi punto de vista, la aplicación de este tipo de modelos tan de ajuste, con un agregado que sí es novedoso con respecto a lo anterior. La doctrina del shock, que tampoco es nueva desde el punto de vista teórico. Sobre esto habló Naomi Klein, colega tuya canadiense, que dijo que para ser viable este tipo de política se requiere política de shock. Pero lo dice de manera crítica, ¿no? Pero Noemí Klein dijo lo que dijo, pero lo que requirió política de shock fue el final del gobierno de Alberto Fernández, con la devaluación, con la inflación, con la destrucción de la moneda, con los swaps desesperados con China porque no se llegaba, lo que requirió la brecha cambiaria. La brecha cambiaria. Me parece que la política de shock vino por la macro estaba literalmente estallada. Mira, yo te voy a hacer más fácil para que se entienda qué es lo que yo pienso. Yo creo que las administraciones anteriores faltaron la llegada al gobierno de Milei, que no fue una casualidad. Y que mucha gente estaba absolutamente rota, destruida, con una sociedad fragmentada, y dijo, no tengo nada que perder. Por eso que tuvo también muchos votos de sectores populares. De acuerdo, que históricamente, no, además hoy ya sí hay estudios. Hay estudios que segmentan sociológicamente. Pero, Freddy, tenés que reconocer que nadie quiso hacer el ajuste. Y el ajuste es acomodar las tarifas, acumular dólares, dejar de subsidiar y de armar planes de todo. La macro no se desorganizó sola. Lo que ocurrió es que hicieron mucha demagogia, mucho populismo, muchos años y un momento... Pregunta, y bien diferente. Estamos con Porque Freddy, la misma ley bases, que es el que complementa el DNU 7023, la verdad que el impuesto que realmente baja, es el impuesto de los bienes personales. Ya tenían una alícuota bajísima. Ahora tiene casi una alícuota inexistente en la práctica. Si vos haces la cuenta con lo poco que ya se recaudaba con eso, pero si aún le bajas, pero si volvieras a lo anterior, solo volver, no aumentarlo, casi financiarías el sistema educativo, por ejemplo. Estamos con Freddy Storani. Sí, por ahí lo que se ve desde afuera del radicalismo es, hablábamos de Lustó en la ciudad de Buenos Aires y de Cornejo o Petri, podemos decir, o en el interior. Parece que no sabemos cuál es la identidad, tal vez, vos me corregirás, de la unión del radicalismo. Parece que hay un radicalismo porteño y un radicalismo por fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y la otra pregunta es, te hablaba de la ventaja que tiene el radicalismo en la territorialidad. Y sin embargo Milei ganó por las redes sociales prácticamente, sin visitar la mayoría de las provincias del país. Digo, ¿es un valor hoy eso con redes sociales? Mira, está todo en discusión desde que apareció Internet. Internet fue una creación con fines bélicos, lo sabemos todo el mundo, ya hay 20 libros escritos de eso. Luego se aprovechó bien, es como si yo negara la importancia de lo que significó la imprenta o la máquina a vapor o la electricidad. Todos fueron revoluciones tecnológicas que produjeron un avance. Ahora, hoy los dueños de esas grandes plataformas se confiesan abiertamente no democráticos y dicen abiertamente que la democracia es un obstáculo. Entonces yo te pregunto, ¿vamos a un gobierno supranacional de Elon Musk, de Peter Thiel y de cualquiera de ellos? ¿A eso vamos? Bueno, no. Entonces el único camino que vos tenés para poner un coto de eso es reconstruir un Estado eficiente que tenga capacidad de regular democráticamente. Y si no, no tenés ninguna otra forma. Entonces, a tu pregunta, yo la contesto. ¿Quién maneja el Estado? Es un concepto muy potente, muy fuerte, pero hay un señor que cuando vos levantás la carcasa está manejando las palancas, como cuando Mazinger era el robot y le levantaban la cabeza y era un señor manejándole. ¿Quién es ese señor que para vos puede manejar el Estado? Dicho de otro modo, ¿a quién vas a votar el año que viene? Bueno, todavía no he visto los candidatos, pero obviamente a lo que se aproxime más cerca a mis creencias, y voy a decirlo de esta manera para que no suene dogmático, no voy a decir ideológica, porque ideología en un sentido no dogmático son ideas, creencias, valores, principios.
no dogmático. Lo que se aproximen es a mis valores, creencias y demás, que comprende todo, desde lo democrático hasta aspectos de tener sensibilidad social, hasta defender el interés nacional, que no es una cosa menor. También, entonces inclinar mi voto. Y si no hay ninguno, bueno, trataremos de inventar algo. A ver, ¿votarías a Kicillof? Bueno, depende de cómo esté la situación, porque es un problema que no es mi problema, es un problema que primero tiene que resolver el peronismo. Pero claramente. está bien, pero suponete, te lo hago más fácil. En un balotage Milei-Kicillof. Primero te hablo de balotage. No, en un balotaje Milei-Kicillof voto con los ojos cerrados a Kicillof. Bien, vamos a una. Ahora vamos, esa es el final, vamos a una semifinal. Si no hay una candidatura competitiva del radicalismo que te resulte atractiva y hay diversas escuderías y una es Milei y otra, la que pone el peronismo, puede ser Kicillof. ¿Ahí también votarías a Kicillof? Bueno, eso depende de todo esto anterior que te dije. Cómo se vayan haciendo las construcciones, de qué manera se vayan reconociendo los diferentes sectores, qué puntos en común tienen, porque tampoco a mí me interesa nuevos saltos al vacío sin contenidos programáticos. Pero viste que busca Kicillof alianza. ampliar transversalidad, Sí, busca Kicillof. Sí, pero ahí también hay que sentarse en todo caso y saber a dónde querés ir, a dónde vamos, en muchos aspectos. Por eso que hasta ahora lo que nosotros tenemos mucha cautela, que decimos unidad de acción. ¿Quiénes por son causas nosotros? nobles. El radicalismo auténtico. Pero ¿quiénes son? ¿Cuántos son en porcentaje del radicalismo total? Estamos hablando con Freddy Storani, que es una voz histórica del radicalismo importante, para saber, voy a decirlo en términos duros, ¿cuánto traccionás, Freddy, con tus ideas dentro del radicalismo? Sí, volasearía si te dijera un número, porque el radicalismo hace rato que no hace una elección interna en serio. Solamente puedo decirte que yo soy delegado al Comité Nacional del Partido, que es el máximo organismo que tiene nuestro partido. Y que en esta nosotros hemos priorizado, como de acuerdo, convencionales nacionales, que son los que deciden las políticas de alianzas. ¿Por qué? Porque lo que realmente tenemos claro es que nosotros no queremos la ficción de reconstruir, cambiemos, como quieren algunos, para usarlo como trampolín para terminar en brazos del PRO, de la Libertad Avanza, mejor dicho. A ver, Montenegro, Santilli, Patricia Bullrich, todos ellos ya son, ¿de quién son? ¿Son de la Libertad Avanza o son del PRO? En todo caso, Patricia Bullrich puede tener una ambición personal y se le nota. Pero evidentemente ya del PRO no es. El PRO fue absorbido, parte de un fenómeno internacional que pasa en todos lados. Mirá las declaraciones de Rajoy. ¿Rajoy se parece al que el presidente del PP o es un tipo que tomó las posiciones de Vox? Ahora, Freddy, en relación con esto que te preguntaba Diego, perdona Colo, ahora, pero era justo con relación con esto, que te preguntaba lo de esta suerte de coalición o esbozó eso, que vos respondiste primero la idea de algo programático, que eso me parece muy sensato. Ahora, ponele que se acercan las elecciones del periodo electoral del año que viene y no está claro lo programático. Lo que está, justo vos ponés como el ejemplo de España y se puede tomar el ejemplo de España o Francia. Quizás ahí usaron un concepto que no es muy grato, que es el de cordón sanitario. Sí. Pero bueno, ¿no habría que pensar en eso como para ganarle a la ultraderecha, que hoy representada en Milei y en este satélite del PRO, que no sabe si es más PRO, coincido con eso, pero aceptar el cordón sanitario antes y después ver cómo se sigue? Sí, creo que sí. Abiertamente. Porque creo que lo peor es este avance de la ultraderecha, que tiene rasgos xenófobos, que tiene rasgos racistas, que se parece muchísimo a toda la liturgia, incluso que de experiencias que hemos conocido, y no quiero ser exagerado, incluso en épocas del Tercer Reich. ¿Tercer Reich? En parte de la propaganda y la forma, sí. Muchos de ellos sí, incluso algunos. Márquez, ¿qué piensa? ¿Que es democrático Márquez? Es uno de los... Pero vos comparás a este gobierno con el nazismo. No. Yo digo, en parte de la forma de presentarse. Bueno, hay un libro, Síndrome de 1930, ¿no? Sí, que se puso muy con eso, que ahí está. Hay coincidencias muy grandes, pero hay otros, digo, que eres más objetivo, que es Natalia Stroff, una austríaca, que estudia la nueva derecha en el mundo.
Porque es un movimiento de tipo internacional, claramente de tipo internacional. Y justamente describe el fenómeno de cómo las derechas republicanas o democráticas han sido absorbidas y llevadas a las posiciones extremas de las extremas derechas. Sí, y es un fenómeno mundial. Sí, yo creo que hay De lo que cual la Argentina reflexionar no es sobre una- la gestión de pandemia y lo que pasó con las fuerzas de seguridad y los muertos de la represión durante el gobierno de Alberto Fernández en las fuerzas de seguridad. Pues si no, estamos como repitiendo y dando por hecho que hay secuestro, tortura y desaparición o cosas por el estilo, o el deseo en ese sentido. Y yo les quiero recordar que acá no hay chupados, no hay muertos, no todavía Milei insulta más de, no mandó a la FIP a los medios de comunicación, es decir, tiene un tuit fijado contra Clarín. La acción más grave que yo vi es contra Gutiérrez Rubí, el publicista que fue de Massa y después fue de Jorge Macri en el momento más álgido de la relación con Jorge Macri y de Milei, porque Gutiérrez Rubí le había hecho la campaña a Jorge Macri, usó migraciones para intentar no deportarlo, pero bloquearle la estadía en Argentina. Y ahí sí Milei cruzó una línea muy delicada porque usó un organismo público, un organismo del Estado, para intervenir en algo de política por una cuestión de prejuicio de él o de un opositor. Y eso fue gravísimo. Casi te diría que fue la única vez en donde se usó al Estado contra un particular para desafiar ideas políticas. Después vos me decís, Milei le hizo un juicio a tal periodista y le salió bien o le salió mal. Pero todos los presidentes han tenido querellas y qué sé yo. Yo digo porque para darle un marco de situación real, si no es como están viniendo los nazis, yo no lo veo, Freddy. No, bueno, mirá, yo te digo un ejemplo, claro, y sobre eso no volviste vos. ¿Cuál? Que es el decreto 941, donde todas las operaciones a la CIDE son encubiertas y si vienen quieren hoy sin identificarse, yo estoy más, te arrestan más sin proclive a juicio pensar previo. que para Es la eso, lista negra, perdón, pero lo eso de es la posible CIDE, o que no. para el espionaje. Bueno, pero eso ¿está vigente o no está vigente? Porque yo personalmente presenté un recurso de amparo. ¿Sabes cómo me fue? Mal. Bueno, lógico. Sí, claro. A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces eso está vigente. Pero Eso yo puede estoy de pasar. acuerdo, pero entonces, yo vos lo decís, que no, creo todavía que- no lo que yo ocurrió. te digo, Freddy, pero tenemos que esperar que ocurra para bueno, decir que así eso pasa, va a ser de una gravedad. Vos fíjate lo que pasó con Pero Adorni. empieza con el instrumento, Bueno, yo estoy de acuerdo con vos, Bueno. pero estoy de acuerdo con vos. Tenemos mucho para hablar con Freddy. Tenemos que hacer una música. Hacemos música nosotros también. La construimos, somos un tallercito, fabricamos música y se las compartimos.
cambia de ritmo. After Office Now, con Diego Senkman. Tenemos una conversación hot con Freddy Storani, porque se pone caliente, porque es cierto que hay un montón de cosas para objetar del gobierno y entonces se hace historia, el rol de la CIDE y vamos, y en el corte, mientras escuchábamos música, debatía, por ejemplo, la Colo Godoy. Hacelo públicamente, dale. No, le preguntaba si bien hoy es cuestionada la CIDE, también en la historia política del país, hace muchos años también fue vidriosa y siempre se preguntó qué pasaba en la CIDE, a dónde iban los fondos secretos de la CIDE. Y el gobierno donde él participó, que por ahí no tenía que ver directamente como ministro del Interior, pero fue un gobierno en donde también se habló de los sobresueldos, sobre cosas. Bueno, sobre sueldo, no. Eso fue el gobierno de Menem, incluso hubo un proceso con un condenado incluso. Pero para ir al concepto, que sí es cierto, los organismos de inteligencia son oscuros en la Argentina. De toda la vida, es una asignatura pendiente. Lo que yo simplemente describía es porque esto es del 1 de enero de este año. Un DNU, porque también porque no están funcionando las comisiones de control del Parlamento. Todo eso estoy de acuerdo. Bueno, no, por eso, pero vamos enumerando, si no parece una locura que yo digo fuera de contexto. Lo hacen por un DNU pudiendo haber planteado una ley, la ley de inteligencia, porque hay una ley de inteligencia, modifican la ley de inteligencia que estaba vigente por un DNU. Y un DNU aumenta las posibilidades del manejo discrecional, arbitrario de los agentes de la CIDE. Entre otras cosas, te acabo de decir, fíjate vos qué figura, que todas las operaciones son consideradas encubiertas. Todas, sin excepción. Por lo tanto, y todavía no pasó nada. Y bueno, mañana secuestraron a una persona. Pero lo que te digo que sí pasó. Por ejemplo, pasó lo de Adorno y fue un escándalo. Bueno, y pasó lo de Libra y es un escándalo. Bueno, y sus propios votantes todavía no se la dejaron pasar, ¿eh? Sí, bueno, ojalá, porque eso es lo que yo pienso. Yo no creo que una persona que votó a Milei sea genéticamente malo, ni nada por el estilo. Al contrario, yo pienso que muchos estaban con muchísima bronca. Dicen, reacciono contra, no, peor que esto no puedo estar, y de última que les vaya tan mal como me va a mí. Quiero preguntarte, Freddy Storani, por el Cotino Siglia. El Cotino Siglia es leyenda y realidad. Está en ningún lado porque no se lo ve y está en todos lados. Es el hombre más influyente de la historia del radicalismo, siempre se supo poco de él y todo, pero todo el tiempo es que Lustó es del Coti, etc. ¿Qué me puedes decir de Cotino Siglia y de su influencia hoy? Mira, primero te digo que yo soy amigo personal de él y porque hemos construido una militancia en épocas extremadamente trágicas, diría yo, porque nosotros fuimos un poco fundadores de la famosa coordinadora, de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, que fue la apoyatura movilizadora del gobierno de Raúl Alfonsín en lo que yo considero una épica de restaurar no solamente la democracia, los derechos humanos, el juicio a la Junta, la paz con Chile, la patria potestad compartida, el divorcio vincular, tantas cosas que hoy a la distancia, bueno, para mí fue un estadista. Allí estábamos codo a codo con él. En este momento la ubicación política de él no sé si está tan cerca de Lustó o no. Más bien yo creo que Lustó tiene una cercanía mayor desde el punto de vista político con Emiliano Jacobiti en la Capital Federal. ¿Y Coti a quién podría sponsorear? En tu última conversación con Coti, dicho de otro modo, ¿a quién les gusta? No, en mis últimas conversaciones tenemos que juntarnos a tomar un café. Esas son y pasa el tiempo y no lo hacemos. Pero yo creo que nuestra generación con visiones diferentes. ¿Pero qué piensa el Coti de Milei? No, yo creo que está en las antípodas de lo que es el gobierno de Milei, sobre todo. A ver, un radical de historia
no puede bancarse que un tipo se entrene pegándole a la cara de Alfonsín, a ver si, para ponerlo claro. Visceralmente no puede. Claro. Y Coti era íntimo de Alfonsín, estaba todo el tiempo al lado de él. Yo si lo miro un ¿Por qué poco no más aparece intelectualmente... Coti? ¿Por qué no porque aparece Non? no apareció nunca, porque siempre fue su estilo y eso no se lo vas a Pero cambiar. contanos, pero no como a modo acusatorio. Te lo pregunto con genuina curiosidad. Es tan importante y tan invisible. ¿Cómo lo explicás? Porque tiene mucha tenacidad en el seguimiento de la rutina de la política, de la construcción política. Muchísima tenacidad. Le dedica muchísimas horas, aún al día de hoy. Y no le interesa la exposición pública. Ahora, no va a dejar nunca de tener ese tipo de relaciones. Y entonces vos vas a ver que lo visitan dirigentes de distintos lugares, que su consejo ¿Qué piensa es de escuchado. tejer algo en los términos en que Pablo Manzotti te mencionó, con esta metáfora del cordón sanitario, como en Francia es algo así como todos contra Le Pen, todos contra la ultraderecha, es decir, como en términos del mundial, resto del mundo contra Milei? ¿Qué diría el Coti No sé. Nosiglia de tejer algo con Kicillof? No lo sé, no puedo hablar en eso por él, pero a ver, la alusión y el ejemplo histórico que estamos dando de Francia fue previo a una elección, a los efectos de que no gane. Y ahí terminó juntándose todo el arco político que no respondiera a lo que es la herencia del Partido Nacional, que es el fundado por el padre y posteriormente heredado por Marine Le Pen. Ahora, esa circunstancia incluso puede no darse porque es probable que también lo que nosotros calificamos como derecha genéricamente se divida también. Puede pasar. Puede pasar. Ya hay Acá algunos... en Argentina estás hablando. Porque ahora estoy pasando a la Argentina, porque si el desafío de un cordón sanitario, que es una medida extrema, porque como se decía, la expresión es incluso muy fuerte, es ante una situación inminente. Yo creo que la Argentina no soportaría 4 años más estilo Milei, porque también Milei, también es vos me decís, no, pero no pasó nada. Insulta, descalifica, cultiva el discurso del odio, ¿sí o no? ¿Lo hace o no? Yo le he escuchado decir cosas atroces a los diputados en su cara. Y a dirigentes políticos, después se arrepienten. Bueno, de gran parte de su gabinete ha dicho las cosas más descalificantes y después son los mejores ministros del mundo, de Caputo, por ejemplo. Y así podría seguir la lista. ¿Es un estilo? ¿Es un método? Bueno, yo creo que mitad y mitad. Mitad es un estilo que sigue en general un comportamiento. Vos lo mirás en Atlas International. Te iba a decir eso, si no hubo un cambio en el tema de la comunicación política. La comunicación, totalmente. A ver, yo te digo 2 conceptos. Si quiero combatir la inseguridad, ¿qué te pega a vos más? Decir, el que las hace la paga. Y con eso no decís nada, pero decir, el que las hace la paga entra más rápido. Claro. O gatillo fácil, entra más rápido. Sí. O mano fuerte, entra más rápido. Si te pones en la cabeza de un progre, va a darte toda una explicación racional que lleva mucho más tiempo que al efecto de la codificación simple del Pero lenguaje yo te que se diría otra transmite en las cosa, que redes. el paradigma es mucho más progre difícil. reinó 16 años. Sí, Freddy. en otra, por Tuvieron eso 16 años para explicar y darle la espalda al tema de la seguridad y que haya una ley de víctimas que no salía y para pararse en el lugar y decir, che, el tipo que mató a tu amigo, entendemos que venía de la pobreza, pero tiene que estar preso. Hubo mucha dificultad desde ese paradigma para decir, acá la víctima es la víctima y hay que asistir a la víctima. No tengo ninguna duda, te estoy dando el ejemplo de la comunicación. ¿Cómo imaginás? La comunicación. La comunicación, este sector ha encontrado una forma mucho más simple de Y comunicar, muy afectiva y que va a lo emocional. Sí. Quiero avanzar y hacerte 2 preguntas más. ¿Cómo imaginás un hipotético gobierno de Axel Kicillof? Yo sinceramente creo que la única posibilidad que tendría de gobernabilidad es abriendo mucho y haciendo como borrón y cuenta nueva para ganar otros sectores. Con lo que tiene del peronismo histórico, no le alcanza y además siempre va a tener la sombra de decir
Perón al gobierno, Cámpora al gobierno, Perón al poder, como que no tiene control. Y si no rompe esa situación, la gobernabilidad se le hace muy difícil. Pero yo creo que eso, hay muchos sectores que están cerca de él que lo saben, y que por lo tanto no es casual que esta situación de cada vez mayor distanciamiento se profundice. Para mí no es parte de una ficción. Esa es toda una definición. Quiero en estos minutos finales abordar un tema complicado y personal, que vos te imaginas cuál es, porque fue conmovedor para todos, porque además fue increíble escuchar, porque decís en el lugar donde no puede pasar algo, porque es el río donde la gente va a disfrutar, y bueno, hubo un accidente de tránsito en 2016. Decime si puedo avanzar con esto y si no, no lo hacemos. En 2016, Freddy Storani, con quien hablamos, sufrió la pérdida de su hijo Manuel, tenía entonces 14 años, y la mamá de Manuel, que es ex esposa de Freddy, murieron los dos, Ángeles Brusone, en un choque de lanchas. Es decir, el delirio es que las lanchas también, como locos, te pueden chocar. Bueno, hace unas semanas quedó firme la condena a 9 años de prisión para el conductor de la embarcación que se llevó puesto la lancha donde iba tu hijo. Y bueno, ya está detenido. ¿Qué nos podés decir de eso? Pasaron 10 años. Bueno, en lo personal que recién ahora, lo puedo mirar a sus retratos sin un cierto sentimiento de culpa que tenía antes, porque vos pensás la fecha que estás diciendo, pasaron 10 años. Fueron 10 años donde yo no paré un momento de hacer, no intenté ni lo hice, ninguna influencia que no fuera el camino correcto de seguir la justicia. Pero pasaron 10 años. ¿Y a qué te referís con sentimiento de culpa? Que no podía lograrlo. Son 10 años. A ver, fue condenado por homicidio simple con dolo eventual, que es una figura no fácil de conseguir, porque generalmente los accidentes terminan en homicidio culposo, ¿no es cierto? Que tiene una pena menor. El dolo eventual es cuando una persona va, suponete, conduciendo de manera temeraria, casi con desprecio la vida de los demás, se puede representar la situación que puede ocasionar y aún así sigue con esa conducta. ¿Cómo pudo probarse todo eso? Porque le tuvo advertencias previas, el que le cargó hasta dijo, che, si van así van a matar a alguien, o lo vieron de tal manera. Iba con una lancha muy poderosa a fondo, porque en las pericias que la palanca estaba en el forward, al fondo, al extremo, y haciendo zigzag, con lo cual era imposible esquivarlo. Era una bala, un cañón, que lo partió al medio, y cómo será la potencia que llevaba, que subió a la costa y anduvo 50 metros más en la costa. Ay, Dios mío, como para si que fuera un dibujito animado. La costa, lancha era una lancha grande. Claro, era una lancha de un tamaño bastante mayor en la que iba Manuel y Ángeles. Entonces se los golpeó justo del lado de él. Manuel nadaba muy bien, entonces nos aferramos siempre a la esperanza. Estuvimos 3 días de búsqueda porque no aparecía. Como diciendo, bueno, puede haber quedado atontado en el golpe y a lo mejor llegó a una costa. Fue extremadamente angustiante estar 3 días en búsqueda, helicóptero, lanchas, y agradezco la solidaridad de tanta gente que se prestó en esos momentos tan duros. Pero la tuvimos que pasar, tuvimos todos los fallos por unanimidad, en la Cámara, en casación, pero había recurso tras recurso, tras recurso, tras recurso. Entonces mi llamado a atención es que la justicia, cuando es tan lenta, produce un sufrimiento adicional extremo, una angustia permanente y hasta un sentimiento de culpa por no poder llegar a la verdad. Es como algo que se le debía. De todas maneras, yo lo puse en un lugar como terapia. En el lugar que yo lo puse es en el lugar de lo que yo quería recordarlo, sacarlo de lo sórdido, y yo escribía 2 veces públicamente al año sobre el día de su cumpleaños, que es el 18 de octubre, y el día del siniestro. Y siempre escribía cosas vinculadas a la belleza. Él amaba la naturaleza, los pájaros, el medio ambiente. Se llevaba bien con todo el mundo. Era un chico normal, pero... y decía, bueno, la sociedad también se perdió algo. Eso es lo que una vieja definición de un penalista Carrara decía, que
moralmente imputable y políticamente dañoso. A algunos le cuestionan lo de moralmente, porque se mete en cuestiones morales. Pero lo de políticamente dañoso es porque daña a la sociedad. Entonces, la pena tiene que tener también algún grado de ejemplaridad, de reparación, pero también de prevención para que no sucedan estos hechos. Entonces, eso fue toda una batalla. Yo mismo participé en el juicio. Pero tenía también un ejército de abogados porque la contraparte tenía recursos que dilataban con recursos de queja. Y ese tema de los recursos de queja tras queja hizo que no hubiese pasado durante todo este tiempo un solo día detenido. Recién ahora se hace efectivo cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió rechazar el último recurso de queja. A partir de ahí, que pasó recién una semana, 10 años después. ¿Y qué sentís o cómo se siente que esté este señor o este muchacho que asesinó a tu hijo detenido? Vos sabés que yo no persigo venganza, ni tengo resentimiento, ni busco el sufrimiento de otras personas. Pero creo que por el tipo de personalidad que la pude conocer bien a través del juicio y demás, le va a venir bien incluso a él. Porque se podría describir de manera muy vulgar como que era un pende viejo, porque no era un nene que le robó el auto al padre, hizo una travesura y cometió una tragedia. Era un tipo que manejaba con los pies el auto en las rutas también, que le gustaba hacerse gracioso, que andaba siempre a velocidades extremas. Todo eso estuvo demostrado. Entonces era un tipo de personalidad. Yo creo que a los 50 y pico de años, como tiene, que le toque pasar unos años, le va a venir bien a él mismo para entender. Nunca tuvo empatía, arrepentimiento. ¿Te pidió disculpas, se arrepintió, dijo... No, si yo pudiera ayudar en algo con el dolor? No. Lo que fue una expresión genérica de lo que se utiliza en los juicios. En el juicio lo juzgó el Tribunal Oral número 1 de San Isidro, que falló por unanimidad, por otra parte. Y lo que dijo fue eso, yo diría como un lugar común, pidió disculpas, pero pero dijo que la culpa era concurrente. Que la lancha donde iba Manuel se había atravesado en el camino donde él venía. Complejo era, porque si él venía haciendo zigzag y a toda velocidad. Hasta el último momento, este criminal, porque voy a decirlo así, le echó la culpa a la lancha donde iba tu hijo. O al menos culpa concurrente, para que terminara siendo una condena por culposo y no doloso, que es más grave, como se sabe. Y también fue una conquista desde el punto de vista nuestro, porque se encuadró en homicidio simple con dolo eventual. ¿Volviste a ver el portarretrato de tu hijo después de la detención? Sí, y ahora estoy escribiendo algo sobre eso, de que puedo volver a mirarlo. Freddy, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco y he disfrutado la conversación. Fue Freddy Storani en